Ok, entonces, hoy vamos a trabajar con Macbeth, pero específicamente con este tema del poder, la ambición, la maldad. Vamos a hablar un poco por ese lado. Entonces, aquí tenemos a Macbeth y a las tres hermanas. Vamos a hablar también de estos personajes. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión? Primero haremos un brevísimo feedback del control 3 para que revisen qué errores no deben repetir en el control 4. Luego vamos a analizar, como les digo, el poder como elemento corruptor en Macbeth. Vamos a revisar el rol de Lady Macbeth. Vamos a analizar el rol de la profecía de las brujas. Vamos a comparar brevemente las brujas de la obra con figuras de oráculos o divinos que ya hemos visto en tragedias griegas, por ejemplo. Y eso es todo. No necesariamente en este orden. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, digamos. En cuanto al control 3, solo tengo 4 puntos que mencionar. Para empezar, recuerden escribir sus respuestas en párrafos. No hagan un solo bloque de texto si pueden organizar la respuesta adecuadamente. Recuerden que uno de los criterios de la rúbrica es justamente organización. Entonces, eso toma en cuenta varios puntos, como el uso de conectores correctamente y la separación en párrafos. De manera que los textos, no te preocupes, Brenda, es bastante común. De manera que los textos puedan entenderse con la mayor claridad posible. Incluso si es una respuesta breve de 350 palabras, por ejemplo, si están tratando diferencias y similitudes, pueden hacer un párrafo de diferencias y un párrafo de similitudes, como separados. Ahora, en cuanto al límite de palabras, recuerden que el límite de palabras está ahí, existe y hay una razón de ser para el límite de palabras. No se va a dar mayor puntaje por superar el límite. Entonces, de hecho, tengan cuidado porque si se pasan más de 20 palabras, lo más probable es que pierdan un punto. Entonces, respeten el límite de palabras, traten de desarrollar su respuesta dentro de los rangos indicados. Se entiende que con 350 palabras no pueden hacer una tesis exhaustiva de la pregunta que se plantea. Entonces, limítense a hablar de lo más relevante, a sintetizar su información, de manera que cumplan con el límite de palabras. Luego, recuerden responder a la pregunta. Entonces, si la pregunta habla, por ejemplo, de héroes trágicos, no pueden hacer su respuesta sobre la tragedia, porque son cosas distintas. Tragedia es mucho más general que héroe trágico, que es simplemente un personaje, el más importante dentro de la tragedia, pero está mucho más limitado. Entonces, recuerden revisar bien qué pide la pregunta. Noten los verbos también para saber exactamente qué tienen que hacer con ese tema del cual trata la pregunta y respondan a lo que pide la pregunta. No añadan información extra, no añadan información contextual o algún tipo de definición sobre qué es la tragedia o qué no es la tragedia, porque a eso no va la pregunta y como tienen un límite de palabras, se espera que no añadan información extra. Entonces, fíjense exactamente qué pide la pregunta y respondan a eso. Y tengan cuidado en poner el número de pregunta, porque varias preguntas son un poco similares. Entonces, si ustedes me dicen que van a responder la pregunta 1, pero responden la 3, y yo pienso que sí están respondiendo la 3 porque ustedes han puesto 3, cuando yo veo en el criterio de rúbrica de si entendieron la pregunta o no, tendría que poner 0 porque no están respondiendo la pregunta 3. Tengan cuidado. No voy a volver a corregir el número de pregunta errado cuando lo ponen en su formato. Y respondan en el formato. Hay un espacio específico para responder las preguntas. Ponen su apellido y nombre, el número de pregunta, responden en ese espacio y abajo está la rúbrica para que tengan todo a la mano. No lo hagan aparte. Y aparte del formato del documento, recuerden que hay un formato a seguir en cuanto a número de página, perdón, tamaño de fuente, número de puntos de fuente, tipo de fuente, interlineado. Recuerden eso también porque están las indicaciones, entonces no es que simplemente se pueda ignorar. Dicho eso, estas son las recomendaciones, puntos de vista a tener en cuenta hacia el próximo control, que es la próxima semana, si no me equivoco. ¿Tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer antes de pasar a la sesión de clase?
Entenderé el silencio como que no, pero si sí, recuerden que tienen el chat y que pueden abrir el micro en cualquier momento. Entonces, genial, Brenda, gracias. Hablemos un poco. ¿Qué imagen tenemos de Macbeth al inicio de la obra? ¿Cómo se le representa al inicio de la obra? ¿Cómo podrían describir al Macbeth que ven en las 3 primeras páginas? ¿Alguna idea? Pensando sobre todo en cómo vemos a Macbeth al final de la obra. Hay dos imágenes contrapuestas. Hay una al inicio y hay una muy distinta al final. No sé si... Dime, cuéntame, Taira. Creo que al principio, o sea, se contrasta porque en las primeras páginas Macbeth todavía no tiene esa sed de poder y bueno, ya después se convierte en el monstruo que conocemos. Creo que esa es la principal diferencia. No, Muy bien, todavía no es otra. es exactamente eso, Taira, muy bien. Al inicio tenemos a una figura muy positiva de Macbeth. Exacto, Ruth, es alguien leal al inicio. Es un buen súbdito del rey, el rey lo favorece. Es un buen guerrero y es un fiel súbdito. Es considerado, o sea, tiene el rango de capitán en la guardia personal del rey. Y además es Zane, que entiendo que es como algún tipo de soldado condecorado con tierras por el mismo rey. Entonces, tiene una buena posición social, digamos, es respetado por el rey, es leal al rey y además se señala mucho que es un muy buen guerrero, que es muy valiente, que es muy aguerrido, que va y se mete y simplemente mata a quien parece imposible matar. Entonces, tenemos una imagen de Macbeth como una imagen bastante negativa, perdón, positiva, y con bastante fuerza de lo que es él. Ahora, hay que tener en cuenta que Macbeth es un personaje real, o sea, basado en una persona real. Fue un rey escocés en la vida real y es conocido actualmente por usurpación y crímenes. Entonces, como que tal vez el público ya tenía eso en mente de que iba a haber una transformación, pero al inicio de la misma obra tenemos la imagen súper positiva de Macbeth como un buen guerrero, un guerrero valiente, aguerrido, fuerte, rápido, etc. Excelente guerrero y además es un muy fiel súbdito al rey. De hecho, cuando comienzan a representar en la obra, comienzan a llamarlo Bravo Macbeth, hablando de su valentía. Entonces, tenemos un valiente y aguerrido capitán de la guardia personal del rey de Escocia, Duncan, que es apreciado por el rey y es distinguido por él, tanto así que el rey decide ir a su casa a cenar. O sea, el rey no iba a la casa de cualquiera a cenar. Y por todas estas, por ese reconocimiento, digamos, pasa a ser Thane de otra tierra también. No me acuerdo los nombres, pero tenía una antes, Glamis o algo parecido, y luego también va a ser Thane de Cawdor. Entonces, el rey, digamos, lo reconoce, lo distingue y lo premia por lo bravo que fue en esa batalla que estaba luchando. Ahora, habiendo partido de esta imagen positiva de Macbeth, ¿cuándo empieza a cambiar? ¿Cuándo dirían que empiezan a notar que, no sé, se comienza a comportar extraño o de manera distinta a la imagen que había estado proyectando al inicio de la obra? Porque si al final es un monstruo despiadado o algo parecido, tiene que haber algún punto en el cual cambie, ¿no?
No es que de una escena a otra, sin ningún tipo de explicación, vemos una persona totalmente distinta. ¿Cuándo empieza a cambiar Macbeth? No estoy segura, pero creo que es cuando las brujas le leen su futuro. O sea, le dicen lo que puede llegar a ser. Muy bien, Tyra. Sí, definitivamente. Está este momento en el cual estaba caminando con su amigo Banquo y se topa con estas tres mujeres, que son las brujas, y a partir de ahí vemos que hay un cambio que se va desarrollando en él. Aquí tenemos la escena. Se encuentran con las brujas, no saben muy bien qué sois, qué sois vosotras. Quede claro que son mujeres, pero, o al menos femeninas, pero no saben qué son. Entonces las brujas dicen, salve Macbeth, salve a ti, Cindy Glamis, salve a ti, Cindy Codor, que más tarde serás rey. Y Banco, su amigo, dice, mi buen señor, ¿por qué os sobrecogéis y parecéis temer a cosas que suenan tan gratamente? Esta pregunta es importante. Las brujas, en inglés aparecen como The Weird Sisters o The Wild Sisters, son mujeres que profetizan un destino favorable para Macbeth. Va a tener más terrenos y luego dicen que de manera futura va a ser rey. Entonces le están dando un buen destino, digamos. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de estas mujeres? En inglés, weird, de weird, significa fate, que es destino. Entonces, son básicamente estas mujeres a cargo del destino, que se relacionan mucho a la figura de las moiras. No sé si han escuchado alguna vez las moiras. Si han visto Hércules, deben haberlas visto. Son estas mujeres que tienen los hilos de la vida y que pueden cortar los hilos de la vida. Entonces, son como, no sé si exactamente divinidades, pero son tres mujeres, justamente tres hermanas que están a cargo de el destino de las personas y que pueden hacer cambios y cortes. Y un corte probablemente signifique la muerte de la persona. Entonces, están relacionados a esas personajes mitológicas femeninas. Ahora, ¿es culpa de las brujas la ambición de Macbeth? ¿Por qué Macbeth reacciona de esa manera? ¿Por qué se sobrecoge de esa manera tan evidente que su amigo a su lado se da cuenta? ¿Por qué reaccionaría así? ¿Por qué se sobrecoge? Podría ser la razón por la que este aguerrido capitán reacciona de esa manera ante estas mujeres que le están dando un destino favorable. Porque no reacciona cuando las ve, digamos, por rechazo o disgusto. Reacciona después de haber recibido la profecía. ¿A qué se debe esta reacción? ¿Alguna idea? Puede ser porque Macbeth es escéptico. Sí, puede ser porque no está seguro. No, o sea, no quiere creer, o sea, no quiere creerles, así como rechazando su destino de repente. Algo así. Claro, ¿no? Y ahora que lo dices, o sea, teniendo en cuenta que en ese momento alguien era rey por sucesión, Mm, él pensará, ¿de dónde voy a ser rey si mi padre no fue rey? sí. Muy bien, Taira. Puede ser por eso, no lo había pensado, pero me parece muy plausible. Veamos algunas teorías. Según dos investigadoras de apellido, no sé si ruso, pero eslávico, que no puedo pronunciar, estas tres brujas pueden interpretarse como las tentadoras que despiertan la ambición y los deseos ocultos de Macbeth. Ellas señalan que Macbeth tenía deseos
antes de encontrarse con las brujas, de ser rey y tener una mayor posición social. Entonces, ellas básicamente despiertan esos deseos ocultos que no había compartido con nadie, o probablemente lo había hecho con Lady Macbeth, y de ahí la reacción de Lady Macbeth al leer la carta. Y además despiertan la ambición y se convierten en tentadoras para Macbeth. Veamos un poco más sobre esto. Entonces, el hecho que Macbeth haga una mueca, que se sobrecoja, al escuchar a las brujas llamarlo futuro rey, puede verse como una primera manifestación de su culpa consciente, y ahí su reacción de rechazo. Podemos pensar que ha tenido pensamientos o deseos de reinar antes, o sea, antes del encuentro con estas mujeres, y por eso estaba desconcertado al escuchar su secreto deseo verbalizado, al escuchar fuera de él, de su propia mente, algo que probablemente había querido ocultar, porque no puedes ir por ahí diciendo que quieres ser rey. O sea, si no te corresponde serlo, si no eres el príncipe heredero, eso puede sonar claramente a traición. Macbeth también cometió un crimen contra la antigua ley de la hospitalidad cuando mata a su invitado a quien debía proteger. De hecho, él lo menciona cuando Lady Macbeth le propone su plan. Él dice como, ¿cómo voy a hacerle eso yo a mi hospedado si yo debería protegerlo de los bandidos? Está esta idea muy antigua, desde los griegos incluso, que quien iba a tu casa, o sea, estaba a cargo de tu cuidado, entonces tenías que ser extra cuidadoso con tus invitados. Entonces, la contracara de eso, lo totalmente opuesto a eso sería que tú mates a tu invitado en tu casa. Así que ahí digamos que hay un crimen contra esta antigua ley. Ahora, ¿cómo podemos como pensar alrededor de estos deseos ocultos que se supone que ha tenido Macbeth antes de encontrarse con las reinas, con las brujas? Como les decía, cuando Lady Macbeth recibe la carta, tiene una reacción bastante particular a lo que dice. Y parece mencionar que era algo que ya habían estado pensando, o sea, la pareja, ella y Macbeth, y que era algo que él quería, que él anhelaba, pero probablemente dice que como que no tendría las agallas de ir a tratar de lograr eso. Entonces probablemente son temas que ellos ya han conversado incluso. Se nota que ya había como algo allí, ya había el bichito de querer tener mayor poder. No sé si exactamente ser reyes, pero tener mayor poder social y político en la pareja. Entonces, cuando él reacciona de esa manera, es como cuando alguien dice en voz alta lo que estabas pensando y es súper raro. Entonces hay una sensación de, haces una mueca, ¿no? Es básicamente es lo que está haciendo Macbeth. Y aparte está el miedo del hecho de que, o sea, no es cualquier pensamiento X que está teniendo en la cabeza. Si un hombre que no es heredero del rey dice que quiere ser rey, por supuesto que hay deseos de asesinato o algo parecido por ahí. Entonces, no es algo que tomar a la ligera, digamos. Ahora, sobre este crimen contra la antigua ley de la hospitalidad, lo vemos también cuando, creo que esa es la... sí, creo que esto lo dice Macbeth, porque por un momento pensé que era Lady Macbeth, pero ya no estoy tan segura. Los hechiceros celebran el culto de la pálida Hécate, y el asesino descarnado avisado por su centinela, el lobo, cuyo oído sirve de alerta al paso furtivo y raptador de un tarquino, avanza cauteloso hacia su víctima semejante a un fantasma. Ahora, Tarquino es una figura no mitológica, pero es parte de la mitología griega. Sucede esto. No, romana, perdón. Existía Lucrecia, que era una matrona romana, una mujer aristocrática, digamos, en términos contemporáneos fuera de ese tiempo. Era una mujer importante porque su esposo era un sujeto público importante. Entonces ella era la matrona romana por excelencia, representaba a la mujer ideal básicamente. Era súper buena esposa, súper recatada, súper sumisa, la mujer perfecta en ese momento. Entonces, Lucrecia recibe a Tarquino hijo en realidad, porque era el hijo del rey Tarquino, en su casa y lo deja hospedarse allí.
El esposo de Lucrecia, que no me acuerdo su nombre, no estaba en la casa, pero creo que era parte del mismo ejército de Tarquino hijo, entonces lo recibió como amigo de su esposo. Ahora, Tarquino tenía deseos impuros hacia Lucrecia. Entonces, en la noche, él, digamos, va a la habitación de ella y básicamente hace lo que quiere con ella y luego le dice que, o sea, para hacer que ella se deje, le dice que o se deja hacer tranquila o él la va a matar, igual va a hacer lo que quiera y encima cuando ella muera le va a decir a su esposo y a su padre de ella que ella estaba engañando a su esposo con un paje, con un criado, y que iba a matar a un criado y iba a poner a su lado en el lecho matrimonial. Entonces, iba a ser terrible para ella, porque claramente en ese momento el honor femenino era lo único que tenía la mujer realmente. Entonces, ella básicamente se deja hacer solamente para viva poder decirle a su esposo qué es lo que pasó y que su honor no quede manchado, digamos. Luego de contarlo, se suicida a sí mismo. Entonces la imagen de Tarquino es este tipo que va en la oscuridad de la noche aprovechándose de sus hospedadores. En este caso es al revés, ¿no? Porque tenemos a los hospedadores aprovechándose de sus hospedados. Pero la imagen va por ese lado. Tarquino era un ser, digamos, despreciable en ese sentido. No solo porque se aprovechó de esta matrona romana súper respetable, abusando de lo que él podría, digamos, aprovecharse como hospedador, ¿no? Perdón, como hospedado. Y además faltando a la confianza que tenía con el esposo de Lucrecia, se supone que es visto como un sujeto despreciable, porque aparte de lo que hizo, su padre, digamos, no era el mejor rey del mundo. Entonces, es una imagen muy negativa dentro de este imaginario romano. Tengamos en cuenta que ya habíamos mencionado que el teatro isabelino recupera mucho de la mitología griega y romana, entonces de allí que surja la imagen de Tarquino. Es importante por ese lado. Ahora, ¿es Macbeth naturalmente malvado? ¿Ustedes dirían que es malo por naturaleza, que hay algo en él, no sé, un gen malvado que está allí desde siempre? ¿Está inclinado a la maldad desde el inicio? ¿O qué es lo que sucede con él? ¿Qué piensan? Yo opino que sí. O sea, como las autoras lo han explicado antes, creo que este, siempre como que tenía esos deseos de... O sea, creo que está bien querer ser algo, pero ya cuando haces algo y lo haces de forma negativa por ese algo, creo que siempre ha estado eso en él. Entonces, se puede decir que sí era malo por naturaleza, porque solo cuando las brujas le dicen, o sea, su destino, él como que ya siente que tiene la carta libre para hacer las cosas malas que tiene que hacer para llegar al poder. He hecho varias cosas muy interesantes, Taira, muy bien. Para empezar, esta obra no trata de poner la ambición como algo malo per se. O sea, la ambición en sí, el hecho de querer lograr cosas, no es malo. Lo que sucede es que Macbeth se ve cegado por sus deseos personales y por la ambición. Entonces, al inicio vemos que es una buena persona, o se está comportando como una buena persona. Podría tener deseos ocultos, etcétera, o querer lograr algo por sobre alguien, pero eso no es un crimen. O sea, cualquier persona podría decir como yo quiero ser presidente de tal país, o yo quiero ser director de tal corporación, o me gustaría ser dueño de Amazon, no lo sé. Cualquier persona puede pensar eso. El hecho de que alguien se vea cegado por sus deseos y por su ambición y digamos, se vea capaz o sea capaz de matar por eso, ya allí hay claramente un problema. Además, Macbeth es advertido por su amigo Banquo sobre esto, porque justamente él como que se da cuenta que Macbeth está bien trastornado por lo que ha escuchado.
como que está pensando constantemente en eso. Está muy metido en lo que acaba de escuchar. Se pierde lo que están hablando incluso por seguir pensando en eso. A lo que Banquo le dice, de aferrarseos al alma esa creencia, o sea, la profecía, bien podrían elevarse vuestros deseos hasta la corona, que vale más que el título de Saint de Codor, pero esto es extraño. Y frecuentemente, para atraernos a nuestra perdición, los agentes de las tinieblas nos profetizan verdades y nos seducen con inocentes bagatelas para arrastrarnos pérfidamente a las consecuencias más terribles. Entonces la advertencia está allí, está claramente allí, no hay manera de que Magnus diga como, ay, es que yo no sabía, se me fue. O sea, se lo está diciendo explícitamente, después de haber escuchado junto a él la profecía. Porque en realidad la profecía era más positiva hacia Banquo, porque le dicen que él no va a ser rey, pero va a ser tronco de reyes, una cosa así. Entonces, digamos, el pensar que todos tus herederos iban a ser reyes legítimos de un país es mucho más que te digan que vas a ser rey porque puedes ser rey por un minuto y ya. En cambio, si todos tus herederos van a ser reyes, tu apellido va a perdurar y eso en este momento era súper importante. Entonces, Banquo, aún teniendo, digamos, una mejor profecía que Macbeth, es consciente de cómo funcionan estas cosas y por eso le dice que él podría ser arrastrado a su perdición, que las verdades seducen para arrastrarnos pérfidamente a las consecuencias más terribles. Está diciéndole básicamente que no se deje llevar por la ambición y que tenga cuidado. Porque justamente lo que hace Macbeth es, como menciona Tyra, simplemente pensar, ah, bueno, si es mi destino, pues no hay nada de malo en que yo lo haga pasar, ¿no? O sea, se está como escudando en eso. Cuando claramente no es así, porque como vimos en la tragedia griega, cuando es tu destino pasa, no es que tú vas y matas gente para que suceda. Pero bueno, entonces, Macbeth y Lady Macbeth planean el asesinato del rey Duncan. El rey está durmiendo en el palacio. Ellos emborrachan a los soldados que cuidaban al rey, matan al rey, le echan la culpa a los soldados, matan a los soldados y ya, quedan como reyes. Ahora, después de ese asesinato principal, digamos que es como el que le da forma a todo, hay otros asesinatos posteriores. Macbeth ordena con mayor facilidad, de hecho, estos siguientes asesinatos. Primero manda a matar a Banquo y su hijo. Banquo es su amigo, quien estaba con él en ese momento, quien le aconsejó que no se deje llevar por la ambición, ese Banquo. Y su hijo. Los manda a matar con, creo que son como que asesinos a sueldo, una cosa así. Y no se hace tantos dilemas morales como si sucede cuando está pensando en matar al rey. Y piensa, ¿no? Como que, pero yo soy su súbdito, pero eso no está bien, pero y si sí, pero y si no, y mejor no, y que no sé qué. Todas esas preguntas que se hacían en ese momento y que básicamente Lady Macbeth como que a 60 años le dice como que no, ve y hazlo. Y él decide hacerle caso y ir. Ya no están presentes cuando decide matar a su amigo y al hijo de su amigo. ¿Por qué? Porque justamente la profecía decía eso, ¿no? O sea, que Banquo y su, bueno, que en realidad los herederos de Banquo iban a ser reyes. Ahora, si él quería ser rey y mantenerse siendo rey, pues tenía que terminar con los herederos. Entonces no tiene mayor problema en simplemente como matar a Banquo y al hijo. También por el hecho de que Banquo sabía lo de la profecía. Entonces, obviamente él estaba sospechando y tenía la idea ahí. Tal vez Macbeth lo hizo a propósito. Entonces, para evitar que Banquo hable y para evitar que se cumpla su profecía, decide matarlo junto a su hijo. Y como les digo, no hay allí dilemas morales. Lo que nos hace pensar un poco, ¿por qué se preguntó tanto sobre el rey y no se pregunta nada sobre su amigo y su hijo? A mí, cuando yo lo leí, me dio la sensación de que se hacía todas estas preguntas para quedar bien y decir, bueno, Lady Macbeth me convenció. Y yo solamente le hice caso. Porque no sé, que tenga los deseos ocultos allí. O sea, no era un niño, entonces no es que alguien te va a decir, oye, mata a otra persona y tú vas a ir si no quieres hacerlo. Así que bueno, con estos siguientes asesinatos no hay tantos dilemas morales, lo cual nos hacen dudar o podría hacernos dudar de los
primeros dilemas morales. Ahora, después de encontrarse con las brujas, la segunda vez que las busca y habla con ellas, le es aún más sencillo ordenar la muerte de la esposa y de los hijos de Macbeth, que son un montón, creo que eran como 3 o 4 niños. Entonces también lo hace con suma facilidad, ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento moral, simplemente va y lo hace. Ahora, Lady Macbeth no es su cómplice en estos siguientes asesinatos. Ella planeó, digamos, el asesinato del rey Duncan, pero luego de eso ni siquiera sabía lo que estaba haciendo Macbeth. Entonces, todos estos otros asesinatos que son de varias personas, bueno, el hijo de Banquo no muere, ¿no? Pero igual se planea que muere. Todos estos asesinatos posteriores no tienen nada que ver con Lady Macbeth. Ella ni siquiera sabía. Entonces ahí también nos puede hacer pensar un poco cuál es realmente el papel de Lady Macbeth. Porque se decía que ella es la super malvada del libro, ¿no? Quien llevó al pobre Macbeth a cometer el asesinato. Y en ese sentido, ahora que lo pienso, se parece bastante a la imagen de Eva. Eva, la de Génesis. Porque también va un poco por ahí, ¿no? Como Eva obligó al pobre Adán a comer la manzana, como si Adán no fuera un hombre racional por sí mismo y la culpa tuviera que cargarla a ella. Parece un poco similar en este caso. La culpa parece imputarse sobre todo a Lady Macbeth, como que ella lo obligó o ella lo hizo hacerlo, como si le hubiera puesto una daga en el cuello para que lo haga y no hubiera sido el mismo Macbeth quien decidió por su cuenta, como un hombre maduro y mayor, hacer eso. Pero bueno, como habrán notado, yo tengo una interpretación bien particular de la obra. Bueno, no sé si particular porque no creo que sea extraña, pero sí está bien marcada. Si alguno de ustedes tiene una interpretación distinta, es totalmente válido. Menciónenlo y se conversa. La literatura siempre es así. Lo menciono porque claramente estoy guiando la clase con mi interpretación. Ahora, si tienen una interpretación diferente, también es válido. Entonces, dirían que es Macbeth después de ya hacerse rey, después de matar a Duncan y quedar como rey. ¿Es un buen rey? ¿Para qué quería ser rey? ¿Alguna idea? Definitivamente Macbeth no fue un buen rey. O sea, solo quería estar ahí para tener el poder completo. O sea, solo tenía como sed de poder y lograr ese objetivo. Pero no fue un buen rey. Muy bien, Taira. Definitivamente no fue un buen rey y estaba allí por poder. Porque estaba tratando de pensar en otros reyes que hayan entrado no siendo reyes legítimos, digamos. Como vimos con Edipo, por ejemplo. Y bueno, Edipo, ok, no era rey legítimo. Probablemente quería ser rey porque si no hubiera dicho que no. Pero al final, cuando acepta, vemos que lo hace porque quiere lo mejor para Tebas. O sea, estaba buscando constante y activamente lo mejor para la ciudad. Venció a Esfinge y todo el asunto, no porque quería que lo coronaran o algo parecido, sino porque realmente quería lo mejor para la ciudad. Entonces, vemos que Macbeth no está en una situación similar. No es un buen rey, no hace lo mejor por el pueblo, está matando a gente del pueblo básicamente porque sí. Entonces, no sé. Ambición por el poder, ganas de hacer el bien por Escocia, yo creo que es la ambición por el poder, que la mantienen tanto ella como Lady Macbeth, eso es cierto. Porque no siento que en alguna parte de la obra, igual la obra es bien corta, no es que diga mucho, pero no siento que en alguna parte de la obra él haga algo como pensando en un bien mayor o pensando en Escocia en general. Es más como que pensar en sí mismo, bueno, en sí mismo y en su esposa. Porque ni siquiera tiene un hijo para pensar en él, ¿no? Para ponerlo como heredero. Ese es otro asunto, pero es un tema totalmente aparte, así que no vamos a hablar de el no tener hijos en esta pareja. También es un tema. Ahora, aparte de el crimen de la hospitalidad que habíamos mencionado, hay una teoría del derecho divino que hay que tener en cuenta. La teoría del derecho divino básicamente va de que
es Dios quien elige quién va a ser rey, quien designa quién va a ser rey, y por tanto, quienes van a seguir siendo reyes son los herederos de ese rey. Y Dios entonces le daría el derecho a esa persona de reinar. Básicamente entonces sería como la representación del Dios en la tierra, porque tendría la venia de Dios, la criatura sobrenatural, digamos, como la más poderosa del universo, para poder reinar en ese territorio. Y sería la representación de la decisión de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, revelarse al rey sería como revelarse a Dios, porque es básicamente la decisión de Dios. Revelarse a Dios, por supuesto, es visto como monstruoso y antinatural, porque Dios justamente es el ordenador del todo, el creador del todo. Entonces, revelarse a Él es algo realmente monstruoso y antinatural según la manera en la que se ve esto. Tengamos en cuenta que esta teoría del derecho divino, o sea, la vemos en casi todos los reyes, ¿no? Cada vez que hay un rey en alguna parte del mundo, el discurso era ese, como que es el elegido, hay que mantenerlo. Cuando habían peleas por la sucesión, también se agarraban de este discurso para decir quién era el que debía ser rey. No eras rey por tus capacidades, no eras rey porque eras bueno organizando algo, eras buen guerrero, etc. Era por derecho divino. Si eras una persona muy débil, como pasó con muchos reyes españoles, hablando de enfermedades físicas, no de debilidad mental o algo parecido. Si eres una persona con problemas o no sé, alguna situación particular, ¿no? Como Carlos el Hechizado, por ejemplo. Se supone que era físicamente muy débil, etcétera. O sea, eso pasaba a segundo plano. Se buscaba asesores, no lo sé. Pero el derecho a reinar era como un derecho divino. Entonces, era inalienable. Entonces, cuando Macbeth decide matar como al rey elegido como rey legítimo, no solamente está matando al rey, está matando al representante de Dios y está haciendo un acto monstruoso y antinatural o contra natura, porque está yendo justamente contra lo que debería ser, lo que está designado por la mayor criatura del universo, digamos. Entonces también se está revelando a Dios al hacer eso. ¿En qué deviene todo esto? Vemos una gran perversión de la naturaleza. Al matar al rey, es como que toda la naturaleza se vea pervertida por esta antinaturalidad y esta monstruosidad que quien va a ser la cabeza del reino ahora tiene en sí mismo. Porque también es esta imagen de que el rey es la cabeza de un reino, que el reino es el cuerpo. Entonces, la cabeza tiene que velar por el bien de todo el cuerpo y cuidar a todo el cuerpo. Si la cabeza tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de condición, etcétera, pues todo el cuerpo también lo va a tener y lo va a sufrir. Esa es la metáfora que se maneja en ese momento. Entonces, si la cabeza de este reino va a ser Macbeth, y Macbeth es monstruoso y antinatural, el reino también va a ser monstruoso y antinatural. ¿Cómo vemos esto representado en la obra? Nos dice la perversión de la naturaleza se muestra a través de la obra en el género ambiguo y anómalo de Lady Macbeth, del cual vamos a hablar más adelante, en los cambios que suceden en el paisaje, en la tierra que está reinando Macbeth, en la enfermedad que comienza a invadir las mentes de la pareja, tanto de ella como de él, el que comienza a ver apariciones y escuchar voces, y ella que no puede dormir, que no deja de lavarse las manos, que habla dormida, ya no puede descansar, etc. Hasta finalmente el levantamiento simbólico de la tierra contra el reinado tiránico, que restaura el orden natural que habían afectado, que es cuando desde Inglaterra los herederos y las otras personas que habían viajado mueven el bosque hacia el castillo de Macbeth. Básicamente ocultos con ramas y hojas, ¿no? Pero se ve como si estuviera moviéndose la tierra, moviéndose el bosque. Entonces, aparte de eso, vemos algunas otras alusiones a la perversión del orden natural y de la naturaleza en la obra. Por ejemplo, tenemos este diálogo entre el anciano y Ross. El anciano dice, eso es sobrenatural, como lo que ha sucedido. El martes pasado, un halcón que se remontaba orgulloso a lo más alto de las nubes fue estrangulado por un búho que solo come ratones.
Ahora, esto es antinatural porque, por supuesto, el halcón se supone que es más fuerte, vuela más alto, es más grande, etc. Que un búho lo estrangule es algo sobrenatural totalmente. Ross dice, y los caballos de Duncan, cosa muy extraña pero cierta, tan hermosos y dóciles que eran las perlas de su raza, han cambiado de naturaleza, han roto sus pesebres, cosean y luchan con el freno, como si quisieran negarle obediencia al hombre. Entonces, cuando el rey Duncan estaba vivo, sus caballos eran hermosos y dóciles. Ahora que no lo está, han roto sus pesebres, cosean y luchan con el freno. De hecho, el anciano menciona y añade, se dice que se devoran unos a otros. Entonces, la naturaleza está fuera de control. Los animales ya no se comportan como solían comportarse. Tienen comportamientos erráticos, se matan entre sí, se comen entre sí. Han cambiado totalmente su manera de ser, digamos. ¿Cómo explica esto la dice? La tierra no tiene un verdadero rey a que cuidar, porque no hay un rey legítimo. Solo un usurpador asesino que continúa matando. Ahí debería decir matando. Cuando Macbeth pervierte la naturaleza y reclama el trono, la tierra se enferma como resultado. Cada criatura se vuelve antinatural, como Macbeth y su esposa. Entonces, todo lo que esté en el territorio reinado por Macbeth va a ser sobrenatural, como lo es él, siguiendo la metáfora de cuerpo y cabeza, hablando de rey y pueblo. Entonces, esta perversión del orden natural se representa en la obra a través de esto, como toda la naturaleza y las criaturas de esta tierra que está reinando Macbeth van a responder a lo que está pasando, van a actuar tal y como él lo hacía, digamos. Si él es una persona antinatural que está yendo contra el orden natural de las cosas, los animales también van a hacerlo, como representación de este desorden. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Vale, genial. Entonces, genial, gracias Brendita. ¿Creen que Macbeth puede ser un buen rey? O sea, si se lo propusiera, digamos. Si dijera, ya, ok, ya tengo el poder que quiero, ahora voy a ser un buen rey. ¿Podría ser un buen rey? Yo sé que en el PPT puse que no de frente, pero ¿piensan ustedes que podría darse? Teniendo en cuenta la reacción de la naturaleza. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Edipo? Cuando él tenía la intención de ser un buen rey, pero no podía reinar correctamente porque había una plaga. ¿Se acuerdan por qué sucedió la plaga? Porque él había matado a Layo. Y era, creo Exacto. que, ajá, era un... Muy bien, Taira. Él había ido contra la naturaleza al matar al rey. Muy bien, Ruth. Al matar al rey, inmediatamente está haciendo algo contra natura, antinatural, por lo tanto la tierra que ahora él reina responde de esa manera. Entonces, Edipo podía tener la mejor intención del universo, pero por lo que había hecho, la plaga iba a seguir ahí y o sea, estaba siendo causada por él. No importa cuánto se esforzara, igual iba a haber una plaga, que es una reacción de la naturaleza ante el desorden. Entonces, él con toda la buena intención del mundo no habría podido seguir siendo un buen rey, porque la plaga iba a seguir allí, la gente iba a poder seguir, La gente iba a seguir sin poder cultivar, no, o sea, no iba a poder darse el orden y la paz que él estaba buscando. Lo mismo pasa con Macbeth, solo que Macbeth, aparte de eso, no tiene la intención de ser un buen rey. Entonces, Macbeth ha desafiado a la naturaleza y sigue cometiendo atrocidades para mantenerse en el trono. Con esto me refiero a todos sus posteriores asesinatos. Por un momento, Macbeth no teme por su caída porque cuando va la segunda vez a hablar con las brujas, le dan una profecía para despistarlo. De hecho, mandada por Hécate. Y le dicen algo así como que no va a morir por hombre nacido de mujer, una cosa así. Entonces, él piensa, bueno, todos nacen de mujer, entonces nadie me va a poder matar, entonces estoy bien. Y deja de tener miedo, simplemente siente o piensa que no va a caer porque, pues,
quien no nace de mujer. Pero sabe que no está todo bien, o sea, siente, percibe que están pasando cosas sobrenaturales extrañas, que no hay orden en su reino. O sea, no es que haga algo para buscar el orden, pero percibe que no está bien. A pesar de que Macbeth y Lady Macbeth son muy poderosos en su corrupción, o sea, después de haber de manera corrupta llegado al poder, tienen mucho poder ambos, no pueden pelear contra la naturaleza para siempre. No van a poder mantener el orden, no van a poder reinar adecuadamente y tener un territorio en paz y en orden después de lo que han hecho. Simplemente no se puede, no es posible. Ahora, hablemos un poco de Lady Macbeth, que es un personaje bastante fuerte en la obra. ¿Cómo es representada Lady Macbeth? ¿Qué piensan? ¿Cuál fue su impresión cuando llegaron a este personaje? ¿Cómo se representa esta mujer? Es una mujer determinada, se podría decir. Y creo que o sea, tiene características que en la época se veían varoniles. Y, o sea, creo que a eso también se refiere lo antinatural, que, o sea, no era como el típico estereotipo de mujer de que sumisa y nada ante su esposo. Muy bien, Daira, definitivamente. Es una mujer que va por lo que quiere, lo cual no es bastante femenino en ese momento. Y hay todo un tema con su género, porque dentro de la pareja que son ella y Macbeth, ella parece ser más masculina que él. Teniendo en cuenta de que aquí hay, o sea, ese es otro tema que no vamos a ver porque podríamos hacer un par de clases sobre eso, pero hay todo un tema con el género en la obra en general, porque está esta idea de, ella dice unsex me, que no hay una traducción exacta al español, ninguna traducción me convence, pero se entiende un poco la idea. Le pide a los espíritus de la noche que le quiten el sexo, que la desexúen. Brenda dice, reprime los instintos asociados más con la feminidad, creo. Sí, o sea, le dice literalmente a los espíritus de la noche como que vuelvan la leche de sus pechos en hiel, que básicamente le quiten todo lo que se entiende como femenino en ese momento. Por supuesto que en este momento no hay diferencia entre género y sexo. Entonces, digamos, es una mezcla confusa y simplemente en ella es ambigua y anómala, es raro, es sobrenatural, porque ella no se comporta como una mujer y no quiere tener los poderes de una mujer, la maternidad, el hecho de poder dar vida, de poder, porque de hecho incluso esto de la leche de la madre está también relacionado a, digamos, la manera en la que la sociedad alimenta a sus ciudadanos con los valores morales, una cosa por ahí. Entonces es como que si simplemente quitara toda la humanidad o quisiera quitar su propia humanidad, su propia esencia humana, y el hecho de ser una buena persona, o sea, hay un montón de cosas asociadas al género en ese sentido. No es simplemente como no quiero ser femenina, es como al no querer ser femenina y mujer, está también renunciando a ser humana y a ser buena. Es toda una serie de cosas. Aparte hay un constante cuestionamiento a la hombría de Macbeth. De hecho, en alguna parte te dicen algo así como desombrado. Creo que cuando está como en crisis en esta escena y está diciendo cosas, ella como que se voltea a hablarle y le dice como que te has desombrado, una cosa así. Hay una idea de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y cómo se cumplen estos roles, a qué están asociados, qué hay que hacer para ser uno y otro. Entonces, es todo un tema, es bien denso. Pero definitivamente podemos decir que Lady Macbeth es representada como una mujer con un género bastante ambiguo y totalmente anómalo. No es lo que se esperaba para nada de una mujer en cuanto a su comportamiento, en cuanto a sus deseos, en cuanto a su forma de reaccionar a las cosas, para nada. Leamos entonces esta cita, que es una parte de su monólogo, justamente después de haber leído la carta. Es como que le respondiera sin que él esté allí. Eres Glamis y Codor, y serás cuando te han prometido. Pero desconfío de tu naturaleza. Ahí entendemos naturaleza como humanidad, bondad, género, sexo, etc.
Está demasiado cargada del bálsamo de las ternuras humanas para elegir el camino más corto. Las ternuras humanas serían algo relacionado a lo femenino, a la mujer, que se supone que es una madre tierna o que debería llegar a ser una madre tierna. Y ella está asociando esto a Macbeth y quitándoselo de encima. Entonces hay un constante ir y venir en este tema. El hecho de que él es representado o se le asocian o ella le asocia características femeninas, lo relaciona a ciertas conductas y valores femeninos y ella se pone como del otro lado. Y hay un cambio entonces entre quien debería ser activo y quien debería ser pasivo en esa pareja. ¿Te agradaría ser grande? O sea, sabe que él tenía los deseos, como les decía al inicio, de tener una mejor posición social, pues no careces de ambición, pero te falta el instinto del mal que debe secundarlo. Pues aquí también está la idea de que para llegar a ser grande hay que ser malo. No hay manera de llegar a ser lo que ella quiere que ellos sean, siendo buenas personas. Lo que apeteces ardientemente lo apeteces santamente. No quieres hacer trampas, pero aceptarías una ganancia ilegítima. Entonces, esta parte es interesante porque básicamente dice como que no quieres hacer el trabajo sucio, pero quieres tener las ganancias. Entonces, al principio parece que este diálogo hace que ella se vea como súper mala, como que ella es la que tiene la mente malvada y pobre Macbeth atrapada con esta mujer. Pero luego vemos que no es tanto así, ¿no? O sea, sí nos invita a pensar en ella, y vamos a hablar más adelante de por qué. Nos invita a pensar en ella como la maldad en la obra, y la súper mala influencia para Macbeth. Pero ella está mencionando aquí que él también, digamos, o sea, tiene sus pensamientos, no simplemente que prefiere presentarse como bueno o pensar incluso que es bueno, también vamos a hablar de eso más adelante, pero igual quiere lograr estas grandes cosas, ¿no? No quiere pasar por la parte sucia, digamos, pero quiere tener estas grandes cosas. Y si se las ofrecen de manera ilegítima, él las va a tomar. Entonces, ¿qué tanta bondad hay realmente en esta persona? Quisieras, gran Glamis, poseer lo que te grita. Haz esto para tenerme. Y esto sientes más miedo de hacerlo que deseo de no poderlo hacer. Ven aquí que yo verteré mi coraje en tus oídos y barreré con el brío de mis palabras todos los obstáculos. Entonces, ella se presenta como la imagen masculina, digamos, como la fuerza, como quien es capaz de hacer la maldad, porque para empezar la mujer no debería ser capaz de ser mala. Entonces, hay como una tensión entre los roles y el género que tiene cada una de estas personas dentro de esta pareja. Y ella se presenta como este motor capaz de darle el coraje que necesita a Macbeth para poder cumplir con sus deseos. Seguiremos hablando de Lady Macbeth después del break. Vamos a tener un break, como siempre, de 7 minutos, entonces volvemos a las 9:09. ¿Les parece? ¿O no? Vale, ok. Ok, entonces 9:09 volvemos.
Hola, ¿ya están de vuelta? ¿Podemos seguir? ¿Qué me dicen? Siguen en break. Ya, yo imagino que ese mensaje dice que ya podemos seguir. Ya, genial, Ruth, continuamos. Entonces, estamos hablando de Lady Macbeth y ella tiene este monólogo fuertísimo en la obra, probablemente el más aterrador de la obra. Es bien fuerte, me imagino que sería más intenso viéndolo representado en escena. Entonces, he resaltado una parte de él porque es la más importante para este momento. Dice, corred a mí, espíritus propulsores de pensamientos asesinos. Cambiarme de sexo y desde los pies a la cabeza llenadme. Haced que me desborde de la más implacable crueldad. Espesad mi sangre, cerrad en mí todo acceso, todo paso a la piedad, para que ningún escrúpulo compatible con la naturaleza turbe mi propósito siniestro, interponiéndose entre el deseo y el golpe. Venid a mis senos maternales y convertid mi leche en hiel, vosotros, genios del crimen, de allí de donde presidáis, bajo invisibles formas, la obra de hacer el mal. Entonces, está básicamente pidiendo que la desexúen. Yo no lo hubiera traducido como cambiarme de sexo porque no dice que se la cambie de sexo, dice unsex me, que es como quitarle el sexo, no necesariamente darle otro. Y entonces es bien fuerte esa imagen porque al hacer eso, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XVII, es básicamente, bueno, XVI, XVII, es básicamente como decir que le quiten la humanidad. Y de hecho más adelante dice que le quiten la naturaleza. Lo que ella quiere hacer es ser capaz de matar. Y ya, y se supone que una mujer, como les decía, aún más debería ser incapaz de hacerlo. Entonces, para poder hacer el mal, para poder cumplir con esta crueldad que quiere hacer, quiere quitarse lo femenino y por lo tanto la humanidad de sí misma. Recordemos un poco también esta última parte porque al final vamos a ver que ella está bastante emparentada con las brujas y esta parte tiene bastante de bruja, pero volveremos a eso más adelante. Entonces, en inglés, recordemos que siempre son traducciones y que hay un montón de traducciones. La frase es unsex me here. Entonces, como les digo, no es cambiadme de sexo, es de frente, unsex me. Entonces, ella renuncia a su género y sexo y por lo tanto a la maternidad, que es como la función, el deber y el fin femenino. Y con todo esto renuncia además a su esencia humana. No es simple y llanamente renunciar a la feminidad. Está renunciando a todo lo que la hace una persona, digamos. Se deshumaniza al renunciar al orden natural, porque también está haciendo eso, renunciar al orden natural. Va a pasar a ser, por supuesto, parte de lo antinatural. De hecho, ya habíamos mencionado que su género ambiguo y anómalo era algo sobrenatural o antinatural. Ella toma un rol activo entonces, y por lo tanto es un rol masculino, lo que no se espera de una mujer, para nada, mientras que Macbeth hace lo contrario y se hace pasivo. Ya no va a ser el valiente guerrero que veíamos al inicio, que se metía en medio de todos con su espada y mataba al enemigo. Totalmente contraria a esta imagen. Ahora tenemos a un cómplice que duda. Lady Macbeth, además, no es amable, no es cuidadosa, no es maternal, no cumple con ninguna de las características que se supone que debería tener una mujer. Asimismo, ella pasa por un castigo. Después del asesinato de Duncan, del rey Duncan, planeado por ella, que va a actuar como asesina intelectual, y ejecutado por Macbeth, que va a actuar como asesino material, Lady Macbeth inicia su caída. Recordemos que ella no participa de los siguientes asesinatos, solamente del principal, que es el del rey. Ella es aquejada por la culpa y esto la lleva a lavarse las manos compulsivamente por querer quitarse una sangre que ya no está, pero que ella ve allí, que representa la culpa. Y además su mente es perturbada, así como Macbeth veía el espíritu debajo, etc. Ella se hace sonámbula, no puede descansar.
cuando es de noche se supone que está dormida, con los ojos abiertos y todo, se levanta y hace cosas. No puede dormir en paz. ¿Por qué? Lave dice que estos problemas de sonambulismo, este misterio que sucede, puede darse porque como ella mató o mandó a matar al rey Duncan mientras él dormía, está totalmente indefenso, durmiendo, entonces ella ya no va a poder dormir. Es como el castigo, la contraposición y por tanto el castigo. Como ella lo mató dormido, pues ella ahora no va a poder descansar ni dormir. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De quién diría que es la culpa de todo lo que pasa en Macbeth? Podemos pensar en tres personas hasta ahora. Macbeth, Lady Macbeth y las brujas. ¿Dirían que alguno o alguna tiene la culpa como en específico? ¿O alguno tiene más culpa que otro? ¿Qué piensan? ¿Alguna idea por ahí? Dice, puede ser que de ellos mismos. ¿Quiénes ellos, Ruth? Cuéntanos. Los tres, porque nadie los obliga, dice Ruth. Sí, yo creo que sí. O sea, no sé qué tanto las brujas, por ejemplo, porque no ganan nada con eso. No lo sé. Pero igual ellas pudieron probablemente elegir no decir nada. Aunque que te tienten a algo no quiere decir que esa persona tenga la culpa directamente, ¿no? No lo sé. Definitivamente sí podemos pensar en que Lady Macbeth y Macbeth cargan algo de culpa. O sea, técnicamente hablando, el asesinato del rey, de rey legítimo, está a cargo de los dos asesinos, ¿no? Hay un asesino material y hay un asesino intelectual. No, al revés. Asesino intelectual, asesino material. Entonces, para nuestras leyes de hoy, ambos son crímenes. Entonces, probablemente como ambos tengan culpa ahí, igual, o sea, el hecho de que Macbeth tan fácilmente se deje obligar a matar al rey, del cual se declaraba leal minutos antes, deja mucho que pensar. Pero veamos, Macbeth ya tenía deseos de obtener el trono, eso ya lo vimos, así como ambiciones de elevar su posición social. Los personajes femeninos solo lo guían a seguir sus secretos y corruptos deseos. Dado que Macbeth mismo estaba al tanto de sus ambiciones ocultas, a través de la obra se le puede observar sufriendo de severos momentos de conciencia. Hay varios momentos en los que es autoconsciente y se siente mal y se cuestiona sobre lo que está haciendo, sobre lo que quiere hacer, casi desde su primera aparición en el escenario. Es como si él ya hubiera estado acosado por esos pensamientos que parten de sí mismo. Entonces, los personajes femeninos de la obra parecen empujarlo hacia eso, darle el empujoncito de donde él ya quería ir, digamos. Él podría tomarlo, como decía Tyra al inicio, como carta libre para hacer lo que quiera, con menos culpa tal vez, pero de todas maneras entendemos que ya hay como un deseo previo, una ambición previa, que
lo está jalando hacia allí. No es que tenga una, no es que sea como, no es que se resista con fuerza a seguir eso, digamos. Ahora, las mismas autoras más adelante indican, si aceptamos esta interpretación, o sea, el hecho de que Macbeth está guiado por sus propias ambiciones y deseos ocultos y es empujado por los personajes femeninos, pero básicamente como guiado por ellas, no obligado, digamos, ni convencido por ellas, simplemente como el empujoncito. Si aceptamos esa interpretación, percibimos de manera diferente la profecía de las tres inusuales mujeres, o sea, las brujas. Las brujas pueden ser una proyección de los deseos de Macbeth, esto es, una fantasía o una alucinación que refleja sus urgencias ocultas. Yo no diría tanto una alucinación, porque Banco también las ve y también escucha, pero sí siento que ellas han podido como saber lo que pensaba Macbeth y reflejárselo. No sé si por maldad o porque ese es su rol, pero me parece plausible. El hecho de que ellas sepan exactamente qué es lo que él quería, pero justamente decirle eso y ver si él era llevado a cumplirlo. Entonces, podrían haber proyectado los deseos de Macbeth y decirlos en voz alta, justamente para generarle este sobrecogimiento que tiene al escuchar de voz de ellas lo que él estaba sintiendo. Me parece bastante plausible, sobre todo porque luego vemos que Hécate les llama la atención. No entendí muy bien por qué lo hizo. Sí, porque les dieron a Macbeth una profecía que no le correspondía, porque no debían dársela en absoluto, porque se la dieron mal, nunca me quedó clara esa parte, pero el hecho de que le llamen la atención a las brujas me hace pensar que esto es probable, que puede ser que ellas hayan notado estos deseos ocultos que tenía Macbeth y simplemente se los hayan reflejado, como que sirviendo de espejo para mostrar desde fuera lo que él estaba sintiendo dentro. Me parece plausible, no sé qué piensan ustedes. Entonces, ¿con qué nos quedamos cuando termina la obra? ¿Con qué ideas podemos cerrar cuando leemos esta obra? Para empezar con una que mencionó Tyra al inicio. La ambición en sí misma no implica necesariamente maldad, pero con facilidad puede alcanzar proporciones dañinas para la propia humanidad. Macbeth es llevado fácilmente por sus pasiones porque no hace ningún tipo de trabajo introspectivo. Él nunca está preguntándose qué hacer, qué siente, qué quiere. No se conoce a sí mismo. No conoce su propia personalidad. De hecho, tiene una imagen falsa de su personalidad. Tal vez piensa que es más bueno de lo que realmente es. No es realmente consciente de lo que piensa o siente. Y las autoras reconocen que esto es tan peligroso como su misma ambición latente. Entonces, la falta de conocimiento propio y la ambición, que probablemente tampoco había reconocido del todo, son básicamente su perdición. En ese sentido, la ambición no es mala por sí misma, pero es necesario uno autoconocerse, saber realmente cómo es uno y qué es lo que quiere, y ser consciente de si hay algún tipo de deseo, porque claramente si eres autoconsciente sabrías que hay una ambición latente en ti. Al saber eso, uno puede controlarlo de mejor manera. Es lo que sostienen las autoras. Por otro lado, Macbeth es un hombre adulto, o sea, ya creció, es que es maduro. Y es un Thane, o sea, tiene una posición social. Está en una posición de mandar e influir a otras personas. En ese sentido, se espera de él que tenga sentido de dirección y principios y metas trazados. Sin embargo, su inseguridad, porque también vemos varios problemas de inseguridad en Macbeth a través de la obra, y la facilidad con la que se desvía de su camino por su esposa y las brujas, indican lo contrario. No se conoce, y además es inseguro, y además, como no se conoce y es inseguro, se desvía con mucha facilidad del camino que debería seguir. Y eso definitivamente no es
ninguna de las características que deberían tener una persona que tenga el rango que él tiene. Ahora, toda esta inseguridad, hay un montón de lecturas al respecto, por eso no hemos ahondado en eso. Una de las que revisé ayer decía que tiene que ver con todo este tema de que ellos no tengan un heredero. Un rey debería tener un heredero, es como una preocupación bastante importante en ese sentido. Y con todo este cuestionamiento de género que sucede entre Lady Macbeth y Macbeth, hay una teoría por ahí que dice que si ella pidió que se la desexúe, que se le quite la capacidad de la maternidad, es porque ella la tenía. Y si se le pregunta a Macbeth constantemente por qué actúa como deshombrado, es porque él no tenía la capacidad de procrear, digamos. Entonces, hay varias teorías que indican que él es estéril o que no puede concebir. Y de ahí hay un montón de lecturas a partir de ese punto, en las cuales no vamos a andar porque no es el centro de la clase. Pero quería que lo sepan. Entonces, no se conoce, es inseguro, se desvía con facilidad por ambas razones mencionadas anteriormente. Entonces no es capaz de comportarse como debería teniendo en cuenta su rango. Lo que sucede entonces es que se pierde a sí mismo y por lo tanto su capacidad de ser un buen gobernante. Nada de lo que gobierne, ya sean sus tierras, su casa o todo el reino, va a poder ir correctamente si le faltan estas capacidades necesarias para alguien en un rango de poder. Al perder control sobre su misión y dejar que sus deseos nublen su juicio. Realmente no es capaz de pensar de manera consciente sobre qué es lo mejor para hacer, sobre qué debería ser. Simplemente deja que su ambición y los deseos ocultos que tiene nublen su juicio y le hagan perder el camino que quería estar siguiendo. Y al hacer esto también se pierde a sí mismo. Ahora, a pesar de todo esto, en la obra hay una manera de representar a Macbeth que nos lleva a empatizar con él. Hagamos una pregunta. ¿Cuántos de sus asesinatos, que ya vimos que mandó a hacer varios, él hizo uno y luego mandó a hacer otros más? ¿Cuántos de estos asesinatos, estos crímenes, vemos en escena, efectuados por él? Recuerden que en la tragedia griega no se veía ningún tipo de crimen de sangre en escena. En la tragedia isabelina sí se ve. Pero a pesar de que en esa tragedia sí se ve, no vemos todos los asesinatos mandados por Macbeth o realizados por Macbeth en escena. ¿Cuántos de estos sí vemos representados? ¿Se acuerdan? ¿Tienen alguna idea? No. Vimos que él mató a Duncan. Mandó a matar a Banquo y su hijo, mandó a matar a los Macduff. ¿Hay más? Creo que eso es nada más. Y luego mata en escena al hijo de el rey Sinward o algo así. Estoy muy mal con los nombres. Mató al hijo de alguien en una batalla cuando el bosque se acercaba a su castillo y se enfrenta. Mató a alguien allí. Y luego se enfrenta a Macduff y pierde contra él. Entonces tenemos básicamente no 4 personas asesinadas, pero 4 asesinatos mandados a hacer. ¿Cuáles de estos vemos en la escena? ¿Los vemos todos? ¿Se acuerdan? Brenda, ¿te acuerdas de cuántos asesinatos vemos en escena representados? ¿O no es muy notorio en la obra? ¿Alguno o alguna se acuerda? Ruth dice solo la del rey.
No, de hecho la del rey no la vemos. Se supone que estaba él en la habitación y vemos que tenemos a Lady Macbeth hablando, tenemos a Macbeth con la daga y hablando de que vio una daga y luego llega y le dice, ya lo hice. Pero no vemos qué suceda. El único asesinato que vemos en escena es justamente el único que podríamos justificar. Entonces, como les digo, hay un momento en el cual vienen un ejército contra Macbeth y como si se levantara el bosque. Se va a dar una batalla, por supuesto. En este marco en el que se va a dar una batalla, el hijo del rey Sinwar, o como se llame, se enfrenta a Macbeth y Macbeth lo mata. El único asesinato que vemos en escena cometido por Macbeth es justamente el que podríamos justificar porque sucede en una batalla. Es justificable, se entiende que en una batalla alguien muera. Entonces, es significativo que esto suceda porque justamente, o sea, ya sabemos que Macbeth mató personas, pero nunca lo vemos hacerlo. Cuando lo vemos efectivamente hacerlo, no podemos echarle la culpa realmente. ¿Por qué se da esto? Shakespeare busca que los espectadores se lamenten por Macbeth e intenten justificar su conducta. O sea, sí, se muestra como una persona insegura, ambiciosa, con deseos de poder, etc. Pero se espera que todo eso se comprenda. Que no se vea a Macbeth como un monstruo, sino que se pueda lamentar su situación y entender un poco por qué hace lo que hace. Se le busca dar humanidad. Ahora, ¿qué otro recurso se toma para poder hacer esto? ¿Quién se representa como más cruel? ¿Macbeth o Lady Macbeth? ¿Qué piensan? Es una pregunta bastante sencilla, no hay una respuesta correcta, tienen que decir Macbeth o Lady Macbeth. Así que cuéntenme, para ustedes, opinión personal, ¿quién se representa como más cruel? Y Macbeth, dice Nicolás. Bien. ¿Para ti quién, Ruth? Para mí creo que Lady Macbeth porque hace cosas para dejar de tener o para ser más cruel. Muy bien, Ruth. Tenemos a Nicolás con Macbeth, a Ruth y Brenda con Lady Macbeth. ¿Qué piensan Tyra, Fabricio y Johan? Fabricio dice, yo creo que Lady. Bien, tenemos 3 Lady Macbeth, un Macbeth. Tyra, ¿tú qué opinas? Macbeth, creo. Genial. Tenemos 2 Macbeth y 3 Lady Macbeth, si no me equivoco. Vale. Creo que ambos representan malvados y creo que también es una como percepción personal a quién encuentran más malvado. Yo también creo que es Macbeth, sobre todo porque es más aterrador para mí. O sea, es bien común ver esta imagen de la mujer haciendo algo inadecuado y vista como la más cruel, pero el hecho de que Macbeth permita que se le oculte detrás de Lady Macbeth y luego decida matar gente porque sí, ni siquiera le cuente, me hace verlo un poco más cruel que a ella. Pero entiendo también que piensen que Lady Macbeth se representa más cruel, porque yo creo que esa es la intención en realidad de Shakespeare. No creo que él se haya puesto a pensar, a ver, quiero que alguien piense que Lady Macbeth está ocultando a Macbeth. No, está tratando de humanizarlo a él. No trata de humanizarla a ella. Entonces,
Lady Macbeth es representada como una mujer aterradoramente cruel. Es totalmente desnaturalizada. Todo lo que hace mujer a una mujer en ese momento, ella no lo tiene y lo rechaza tajantemente. Entonces, si eso choca actualmente, en su momento debe ser muchísimo peor. O sea, una mujer que diga lo que decía Lady Macbeth, simplemente iba a ser un monstruo del inframundo. No había otra manera de verlo. De hecho, si no me equivoco, hay bastante como costumbre en el teatro, no sé si hasta ahora, pero en un momento lo hubo al menos, de no decir este diálogo terrible de Lady Macbeth de Anne Sexsmith o lo que sigue, fuera de la escena, porque se considera como terrible. Entonces, la manera en la que se muestra Lady Macbeth es aterradoramente inhumana, digamos. Se la representa como una figura demasiado cruel. No hay una intención por ningún lado de humanizar a Lady Macbeth. Y además se la compara con la figura pasiva de Macbeth. Entonces, en la comparación no se ve tan mal. Ella va de frente y es como, mátalo, a sangre fría. Y el de, no, pero no deberíamos, pero no sé, pero no sé qué. Toda esa duda, todo ese plan de cómplice cómplice dudoso, hace que veamos a Macbeth como menos malo que ella, o menos sanguinario, antinatural, cruel que ella. Ahora, como les digo, opinión personal, yo también pienso que Macbeth es representado como más cruel. De hecho, creo que usa a su esposa un poco como escudo, pero esa no era la intención de Shakespeare al menos, porque hay una intención de humanizar a Macbeth. Además, una mujer que no cumple el rol de la maternidad, como Lady Macbeth, que pide que le sea quitado del cuerpo, de hecho, y que se revela como asesina, resulta tremendamente transgresivo. ¿Por qué? No es lo mismo una mujer asesina o un hombre asesino. Se espera más o menos que un hombre tenga instintos asesinos. Bueno, no se espera, pero se entiende, al menos cuando sucede. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. De allí que la criminología femenina no sea ni de lejos tan estudiada como la criminología masculina. El hecho de que una mujer mate a alguien es un doble crimen, es un doble pecado en este contexto. No solamente una persona que mata a otra persona, que le quita el derecho inalienable de la vida, que es como el principal derecho en básicamente cualquier sitio. No solamente está matando a alguien, sino que es una mujer matando a alguien. La mujer tiene hasta el día de hoy toda esta connotación de que es madre o que debería ser madre. Y una madre lo que hace es dar la vida, dar vida, formar pueblos, formar sociedades. Justamente es la base y la procreadora y la que cuida, la que alimenta, la que cuida, la que protege. Entonces, que una mujer decida ir contra su naturaleza de mujer, básicamente, y le quite la vida a alguien, es un doble pecado. No solo como persona que mata, sino como mujer que mata. Un hombre asesino no tiene esta doble dimensión. Macbeth, como hombre, no tiene esta dimensión de, pero él podría ser padre. O sea, nunca nadie piensa, bueno, no voy a decir nunca porque no, pero no es lo común en la sociedad pensar en el hombre como padre, como un hombre nace, ay, sí, va a ser padre cuando crezca. Le voy a comprar muñequitos y bebés para que cuide de pequeño, para que cuando crezca sea un buen padre. No está esa concepción en la sociedad. Entonces, no se ve como fin de la vida de un hombre el ser padre en el futuro. Si no lo es normal. A diferencia de la mujer que sí está súper ligada a la maternidad. Entonces, que un hombre mate es como, está mal porque ha quitado el derecho de la vida a alguien, ok, pero ya, no hay un doble pecado ahí. Porque además está toda esta relación entre los hombres y la violencia, los hombres y la guerra, los hombres y los instintos, etc. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XVI-XVII, no es tan raro, grave, terrible ver a Macbeth planear todos los asesinatos que siguen, porque como vimos, ni siquiera los hace él, los planea. O sea, con toda la facilidad del mundo dice ve y mata tal, pero no lo hace y además no lo vemos hacerlo. Entonces, él no se ve tan malo por mandar a matar gente o por matar gente, porque incluso cuando lo hace, como vimos, es un contexto de guerra. Se espera que un hombre vaya a la guerra y se espera que un hombre mate a gente en la guerra. No va a la guerra a ser amigos.
Entonces, el hecho de que Lady Macbeth se represente como una mujer asesina es especialmente transgresivo. Es una imagen totalmente terrible. Es la manera más no femenina de representar a una mujer. ¿Se entiende un poco la idea? No sé si hablé mucho y si me deja entender. Gracias, Brenda. Sigamos entonces. Entonces, tenemos este diálogo. ¿Uno puede leerlo, por favor? Ya, yo lo leo. He amamantado a un niño y sé lo grato que es para una madre amar al tierno ser que alimenta de su seno. Bien, pues el instante en que sonriese ante mi cara, le hubiera arrancado el pezón de mi pecho de entre sus encías sin hueso y estrellándole el cerebro de haberle jurado como vos jurasteis así. Gracias, Taira. ¿Creen que se muestra a Lady Macbeth como un personaje que el público pueda compadecer, que pueda ver como humana, que pueda empatizar con ella? ¿Hay algún diálogo en el que Macbeth diga algo parecido a esto? ¿Creen ustedes? ¿Qué imagen les deja a Lady Macbeth leer este pedacito de diálogo? Que es que no tiene, es antihumana, se podría decir, o sea, no sé, que no tiene ni resentimientos, o sea, es sangre fría en extremo. Muy bien, Tyler. Es como literalmente quitarle cualquier gota de humanidad posible que haya quedado en el personaje. Muy bien, Ruth, alguien cruel. O sea, escuchar a una mujer decir, o sea, primero como hablar del rol de maternidad que es común, ¿no? He amamantado a un niño y sé lo grato que es para una madre, amar el tierno ser que se alimenta de su seno. Y luego habla de cómo lo destruiría totalmente estrellándole el cerebro. Es una imagen horrible, es una imagen que si tú escuchas a alguien decir eso es como, wow, ok, o sea, es súper fuerte. No hay ningún diálogo en la tragedia que nos haga ver a Macbeth de esta manera. Entonces, por un lado hay una idea, una intención de humanizar a Macbeth, de mostrar sus intenciones como humanas, como si fuera un error que puede cometer cualquiera, etc. Hay un intento de humanización allí, de que el público empatice con él. No hay ningún intento de que el público empatice con Lady Macbeth. Se la muestra como algo totalmente antinatural, cruel, simplemente no humana. Es básicamente un monstruo. Ahora, hablemos de Lady Macbeth y las brujas. Como les decía al inicio, cuando ella básicamente le pide a los espíritus de la noche que la desexúen, ahí hay algo de bruja en ello. Entonces, las brujas y Lady Macbeth parecen animar a Macbeth a cometer sus crímenes. No lo obligan, no lo empujan a que lo haga o si no, pero lo animan a cometer sus crímenes. Además, hay un poco de bruja en Lady Macbeth, sobre todo en esa escena que les digo que básicamente pide que la desexúen, y parece haber un pacto satánico entre ella y los espíritus de la noche. Tanto Lady Macbeth como las brujas son vistas como mujeres antinaturales o de género dudoso, y además son deshumanizadas. Tienen un poder que no se espera que sea femenino, y además son totalmente opuestas a la imagen de una mujer ideal, protectora y madre, especialmente en el caso de Lady Macbeth, especialmente con el diálogo que acabamos de leer hace poco. Ahora, este es un video de un film donde está el monólogo de Lady Macbeth. Está en inglés, con subtítulos. La idea es que vean un poco cómo se la figura con esta, o sea, de verdad parece una bruja, hablando con los espíritus de la noche. Veamos un poco eso.
You spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here. Ahora, quiero que tengan en cuenta que se supone que está pensándolo, así que su boca no se mueve. Eso no es algo sobrenatural. Simplemente que como es una película, se supone que esa parte la piensa. And fill me from the crown to the toe, top full of direst cruelty. Make thick my blood. Stop up the access and passage to remorse. Let no compunctious visitings of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the effect and it. Come to my woman's breasts, and take my milk for gall. You murdering ministers, forever in your sightless substances you wait on nature's mischief. Come, thick night, and pall thee in the dullest smoke of hell. At my keen knife see not the wound it makes, nor heaven peep through the blanket of the dark to cry, hold, hold. Entonces, parece una bruja. Le habla a los espíritus de la noche, invoca espíritus del infierno. No se ve para nada como una mujer ideal. De hecho, notemos también el juego de palabras que probablemente se mantenga en la obra original entre herida y útero. Allí también hay un tema de género. Ahora, Macbeth y Lady Macbeth habrían cometido los mismos crímenes sin la profecía de las brujas. ¿Qué opinan? De no haber habido profecía al inicio, ¿se habría dado todo lo que sigue? Probablemente sí, porque como lo dice la misma obra, Macbeth ya tenía sus pensamientos. Y bueno, creo que faltaba el mínimo, cualquier cosita para que eso explote. O sea, si las brujas le hubieran dicho o no, creo que Cersei hubiera desarrollado todos sus crímenes. Muy bien, Tyra. Al parecer, eventualmente, de todas maneras, lo haría. Se tiene el empujoncito de las brujas y puede agarrarse de allí. Pero si ya tenía la idea en la cabeza, probablemente en algún punto, de todas maneras, iba a pasar. Muy buena interpretación. Yo también pienso que es así. Ahora, pensemos un poco en las brujas, específicamente en las brujas. ¿Qué imagen tenemos de las brujas? ¿Cómo son representadas? ¿Cómo se las imaginan? ¿Qué adjetivos relacionarían a ellas? Son mujeres respetables, así como sacerdotisas, místicas, físicamente bellas. ¿Cómo las imaginan? ¿O no las imaginan? En esa parte de la obra es simplemente como imaginación apagada y seguimos al frente con Macbeth. Además, ¿cómo se describen las brujas? ¿Se acuerdan cuál es la primera impresión de Macbeth cuando las ve? Creo que se asusta. Deben ser un poco agraciadas, así, de repente viejitas, un poco agraciadas. Y por lo que Banquo le dice a Macbeth, de repente son consideradas medias charlatanas, o sea que no siempre se cumplían con lo que dice.
Muy bien, Taira, has tratado tres cosas importantes. Asustan, no deben ser muy agraciadas y no son tan respetadas. Pueden ser vistas como charlatanes. Brenda dice, me las imagino viejas y feas, o hijo de frente. Probablemente sí. No son representadas como las mujeres más guapas del mundo y tampoco confiables. Veamos un poco sobre eso. A ver, eso es lo que sucede cuando recién las van a ver antes de que ellas digan, salve, ma. ¿Vivís o sois algo a que un hombre puede interrogar? Se diría que me entendéis, al ver a cada una de vosotras llevarse un dedo rígido a los labios apergaminados. Debéis ser mujeres, y no obstante, vuestras barbas me impiden creerlo. ¿Qué sois vosotras? No quiénes sois. ¿Qué sois? Como si fueran una cosa. Humanas no son. No son vistas como personas humanas. Entonces, tenemos personajes con dedos rígidos, labios apergaminados, de ahí que podamos entender que se vean como mujeres mayores, que no se sabe si están vivas, y ahí que se vean no humanas, probablemente muy aterradoras. Se entiende que son mujeres, pero tienen barbas, entonces definitivamente no son mujeres muy agraciadas, muy respetables, muy... alguien que te invite a una conversación, ¿no? De hecho, le preguntan si pueden ser interrogadas, si pueden hablar. Y además son vistas como una cosa, no como una persona humana, no son seres humanos. Por eso es qué sois, no quién o quiénes sois. Tienen barbas, labios apergaminados, dedos rígidos. Ok, no es una imagen de la bondad y de la suavidad y no. Son mujeres poco agraciadas. De hecho, cuando yo leí eso, lo primero que pensé es en las moiras de Hércules, que les mencioné al inicio, que se ven así, ¿no? No sabemos si están vivas realmente o no. Bueno, ella puede ser que sí, porque tiene un ojo, pero humanas no se ven. Lo de las barbas también nos dice que no se ven del todo femeninas. Entonces, nos da una imagen como de este tipo. Ahora, no siempre las brujas lucen así, ¿no? Las moiras, por ejemplo, también son representadas de esta manera. Mujeres mayores, pero se ven humanas, se ven respetables, digamos, no se ven como así. Entonces, lo que ha mencionado Tyler y lo que ha mencionado Brenda es muy importante si pensamos en una comparación con los adivinos, con los oráculos griegos que hemos estado viendo, ¿no? Pensemos en Tiresias, por ejemplo. Tiresias no es representado ni de lejos como alguna de las brujas. Es un hombre respetable, que hay una tradición de preguntarle cosas, no se ve como un charlatán, no se le pregunta qué cosa eres, se nota que es una persona humana, que se tiene forma humana y que se ve como una persona humana. Entonces, pensamos un poco en la diferencia. Y además notemos cómo es que las brujas, digamos, crean su magia, ¿no? Sus conjuros que riman, que hablan un montón de cosas grotescas, desagradables, sustancias extrañas, cosas asquerosas, que se espera que sean asquerosas. Plumas de lechuza, lengua de mastín, o sea, se espera que genere rechazo. Y luego tenemos a Hécate, que era una divinidad de la mitología griega, si no me equivoco, relacionada también a la magia, a la brujería, al destino, al futuro, etc. Entonces, ella es como quien las dirige, quien las manda directamente a ellas. Espíritus negros, dice. Y cantan, bailan, hay todo un ritual alrededor de esto, con las fuerzas oscuras, digamos, los espíritus negros. Algo que no vemos cuando pensamos en la figura del oráculo o de la divina. ¿Cómo son entonces las brujas a comparación de los oráculos griegos que hemos visto? ¿Alguna idea? Pueden pensar en Tiresias, si se les hace más sencillo, que lo hemos visto en Edipo, lo hemos visto en Antígona, no lo hemos visto. Creo que ahí nomás.
Piensan en ambas figuras, oráculos griegos y estas brujas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? No, ¿en qué sentido la comparación? O sea, si piensas en ambos, ¿qué es lo primero que se te ocurre? No, no es una pregunta muy específica. Simplemente como, ¿cómo piensas que son, no sé, iguales, diferentes? ¿A qué te hace relacionarlo? No lo sé. Creo que los oráculos son claros, pero las brujas cuando hablan te dicen cosas medias que se pueden interpretar de muchas maneras. O sea, por ejemplo, al último cuando, la última profecía cuando Macbeth les dice cómo iba a morir, o sea, les dice, las brujas le dicen una serie de cosas que, bueno, o sea, parecen algo, pero terminan siendo otras cosas. En cambio, los oráculos, como creo que siempre son claros. Bien, Tyra, las brujas dicen cosas bien confusas, ¿no? Como que el más feliz y el menos feliz. El que no va a ser rey, pero va a ser más que rey. Siempre dicen cosas así como opuestas entre sí y es bien difícil encontrar el significado. Los oráculos también requieren una interpretación, pero al parecer es menos confusa, aparentemente, que la de las brujas. Ruth dice, los oráculos eran considerados como sabios, algo creíble. Eso también. Era totalmente creíble, se esperaba que se cumpla lo que ellos dijeron. Hemos esbozado aquí algunas similitudes y diferencias. Entre similitudes tenemos, ambos hacen profecías. Una Ambos... aclaración. Dime. Creo que lo que dije es más una similitud que una diferencia. Ahora que me Genial. acuerdo. Creo que sí. Gracias, Tyra. Entonces, ambos dan profecías, adivinan sobre el futuro. Ambos parecen tener poderes sobrenaturales. No en el sentido, no en el mismo sentido. Las brujas parecen tener poderes como los espíritus de la noche. Los oráculos simplemente parecen tener poderes superiores a un hombre común, por ese lado. Ahora, lo que dicen ambos necesita algún tipo de interpretación. No son claros. No es que va a pasar esto mañana. Sí, listo, clarísimo. Todo lo que dicen suele ser como interpretable, suele como tener que pensarse un poco. Y ambos son personajes mitológicos, como en general, hablando de mitología occidental. Ahora, diferencias. Las brujas son criaturas sobrenaturales y además deshumanizadas. Ellas son sobrenaturales en el sentido, como les digo, de espíritus de la noche y sustancias no muy apetecibles que mezclar y cantar y bailar alrededor, etc. Hay una idea diferente de ser sobrenatural en ellas. No es simplemente como más que los humanos, sino es como yendo a lo monstruoso. Y además son deshumanizadas. No se representan como figuras humanas. Los oráculos no ven su género o humanidad cuestionada. Los oráculos son los oráculos, son personajes respetables, hay una tradición detrás de ellos. Hay algunos oráculos que son consultados por todo un pueblo, por toda una línea de reyes de manera constante. Ruth dice, deshumanizadas quiere decir malas. Por un lado sí, pero es más que eso. Es como simplemente no son humanas, no tienen la esencia humana. Algo que no es humano no tiene la capacidad de empatizar, no tiene la capacidad de ser bueno, de ahí que puedas pensarlo como mala. Pero aparte de eso, no es visto como un ser con esencia humana. Entonces, es una cosa, no es un quién, es un qué. Y no queda muy claro como qué es capaz de hacer. Tiene capacidades distintas de las humanas y no es considerado como un igual. O sea, puede ser, como no es un quién, puede ser un qué como menor, o puede ser un qué como un monstruo, pero no es un humano. O sea, es mucho más que simplemente ser malas, pero también está incluido ahí. Los oráculos no son cuestionados en cuanto a su humanidad ni en cuanto a su género. Eso también es algo que hay que rescatar. Y además los oráculos, como ya han mencionado, son figuras respetadas, consultadas, creíbles. Las brujas como que no tanto, les preguntan como que quiénes son como más dudadas. Y a veces se busca consultarlas, pero no de una manera pública y respetable como sucede con un oráculo, digamos. Asimismo, las brujas están relacionadas con la magia, sobre todo la magia negra. Los oráculos no tanto, son como intermediarios entre
ideas de los dioses, mandatos de los dioses y los hombres. Pero no es que estén relacionados directamente a lo que es la magia y hacer pociones y pócimas. Es una imagen diferente. Ahora, para cerrar, pensemos en la figura de Casandra. ¿Se acuerdan que en el Agamenón, cuando está llegando Agamenón de Troya, tiene una amante que ha traído como esclava, básicamente como premio de la guerra, y era Casandra, que dice, está bien, Brenda, suerte con tu PC. Casandra dice que la van a matar, que van a matar a Agamenón, que va a pasar eso, va a pasar lo otro, y nadie les hace caso, nadie hace caso, la toman como loca y no la escuchan. ¿Ella podría ser considerada un oráculo o una bruja o algo parecido? ¿Qué piensan? Porque que profetizaba. Zaira, cuéntanos. Yo creo que era un oráculo, porque, o sea, todo lo que dijo se cumplió. O sea, creo que también eso pasa en las brujas, pero bueno, eh, pero, o sea, pasó exactamente lo que ella estaba diciendo y el problema era que nadie le creía, porque creo que esa era una maldición ya de un dios. Pero Muy sí creo que era bien, una... muy bien, Zaira, muy bien, sí. Apolo le dio el don del don oracular. Tenía un don oracular, muy bien. Entonces, ella podía profetizar el futuro, ver el futuro y en general hacer profecías que eran ciertas, pero parte de esta maldición que le pusieron encima era que justamente nadie le crea, que nadie la entienda, que nadie o no le escuchan o no le creen o no le entienden. Pero el punto es que nadie llega a recibir el mensaje, digamos. Muy bien, es justamente eso. Entonces, como tú mencionas, se cumplió lo que ella dijo porque tenía poderes oraculares, pero nadie hizo caso. En este caso, en el caso de Macbeth, se cumple porque básicamente él hace que se cumpla. Y ahora para cerrar, solamente no olviden que la otra semana tenemos la PC4, es decir, el control del Lectro 4, perdón. Y la última práctica dirigida va a ser el 3 de diciembre, donde vamos a cerrar el curso y ver un último tema que es sobre la circularidad, para poder entender mejor Esperando a Godot, y espero que eso ayude entonces para su examen final. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber que no quedó claro? No lo sé. Tomar su silencio como un no. Que tengan un bonito fin de semana. Sobre la PC4 les voy a enviar un correo el lunes. Todos los lunes les envío correos, así que les voy a enviar un correo